estamos ocupándonos de los vecinos, de las relaciones con los vecinos, y hoy también Carlos Pañi se va a ocupar, pero de los países vecinos, de los países latinoamericanos en tiempos de coronavirus. ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo pueden llegar a ser con los países latinoamericanos, Carlos? Claro, porque a raíz de esta nueva escena, todo tiene algo de novedoso. Si uno lo mira de cerca, todo tiene algo de continuidad también, ¿no? Por debajo de lo novedoso. Vamos a empezar por una idea general, que es que en las relaciones internacionales hay un principio básico que ha sido siempre muy respetado, que es el principio de no intervención. ¿Qué quiere decir? Que el gobernante de un país no interviene en la política del otro, por razones de prudencia, pero sobre todo por un problema de respeto al pueblo que eligió a su propio gobernante. Es decir, por un respeto a la democracia del otro país. Este principio, que arranca o se constituye en el siglo XIX con distintas variantes, hubo juristas argentinos muy ligados a la constitución de toda esta ideología, Carlos Calvo, Luis María Drago. Se fue consolidando una doctrina por la cual se respeta la democracia ajena, no se interviene en la política del otro, salvo, y esto es una novedad de las últimas décadas, que haya una violación flagrante de los derechos humanos. Entonces ahí se suspende ese principio de soberanía y hay el derecho de intervención. Nosotros en este momento, con el gobierno de Alberto Fernández, hemos puesto un poco entre paréntesis este principio y empieza a haber una intervención rara, no sabemos del todo si conveniente, tal vez inconveniente, en la política de otros países. Es curioso porque si hay un grupo político que nació en defensa del principio de no intervención, es el peronismo. Fíjense este video. Braden actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía el discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente fue cuando yo dije, el pueblo tendrá que elegir o Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. Está todo Perón ahí. Está el Perón de los principios, no tiene que haber una intervención, era el embajador de los Estados Unidos interviniendo en la política local, y está la picardía. Dice, le agradezco a Braden haber intervenido porque eso me dio la posibilidad de abrazarme a la idea de soberanía nacional, abrazarme a la idea de autonomía y alrededor del principio de no intervención formular el eslogan Braden o Perón y ganar las elecciones. Ahí está el origen del peronismo. Ahora estamos poniendo en discusión ese principio. Alberto Fernández, en una entrevista de hace 2 domingos, dijo: Brasil, que está en una gran crisis institucional, después no era tal, se ha convertido en un foco infeccioso por cómo está manejando el problema del coronavirus para toda América del Sur. Porque Brasil, dijo el presidente, no tiene límites con un solo país, con Chile. Bueno, en realidad no tiene límites con 2 países, con Chile y con Ecuador. Quiere decir que sus fronteras tocan a casi todos los países de la región, de Sudamérica, y por lo tanto se ha convertido en un peligro para todos. Después, como todos vimos, dio una rueda de prensa, una conferencia de prensa el viernes pasado donde mostró gráficos. Y para mostrar lo bien que nos estaba gobernando y nos iba a nosotros, que además nos va bastante bien en este manejo de la pandemia, comparó con otros países, cosa que también diplomáticamente de los latinoamericanos eligió a Chile y a Brasil. Bueno, el embajador de Brasil escribió un artículo casi dirigido personalmente al presidente de la Nación, diciendo, mire, esto de que los vecinos contagian, revíselo. ¿Por qué? Y porque España, pobre España, estalla con casos de coronavirus y en Portugal no pasa nada. El norte de los Estados Unidos está especialmente afectado, en Canadá no pasa nada. Y mire el ejemplo que es Alemania,
con una Francia al lado que también lamentablemente está pasándola mal. Quiere decir que esto de que la vecindad contagia habría que revisarlo. Por otra parte, claro, el embajador brasileño no puede decir lo de Bolsonaro es bastante patético como ha manejado esta cuestión, pero él aclara la cuestión sanitaria, la administración de las cuarentenas, etcétera, en Brasil es regional, es estadual, no es nacional como acá. Habría que aprender un poco cómo es Brasil, porque conocemos poco de Brasil. Una carta prácticamente o una nota didáctica para el presidente argentino. Los chilenos tuvieron otro método, filtraron un documento con varios criterios internacionales, estadísticas, donde a Chile aparentemente le va mejor que a nosotros en algunos aspectos de esta pelea. Por ejemplo, en la cantidad de test que se hacen. ¿Y por qué es esto es importante? Porque el test es una condición de posibilidad prácticamente indispensable si quiero administrar la flexibilización de la cuarentena. Es decir, es muy difícil ir administrando quiénes van a recuperar la normalidad de su vida cotidiana si no tengo un mapa de quién está contaminado o no. Para completar, el presidente participó de una reunión de lo que se llama el Grupo de Puebla. Es un grupo de opositores a gobiernos, todos de izquierda más o menos populista. Ahí está Lula da Silva, ahí está Rafael Correa, ahí está Marco Enrique Sominami, que se opone a Piñera. El único presidente, el único hombre que gobierna, que participa del grupo, es Alberto Fernández, que por lo tanto no representa al fernandismo o al kirchnerismo, representa a la Argentina. Y suscribe, como presidente de la Argentina, todas las diatribas de los demás líderes políticos contra los presidentes de sus propios países. ¿Tendremos que inocularnos nosotros ese virus de la disidencia ajena? ¿Tendremos que intervenir tanto en la política de otros países? Porque corremos el riesgo de que un día esos presidentes nos vengan a explicar a nosotros si Fernández nos está gobernando más o menos bien o más o menos mal. Es un riesgo que tal vez no corremos nosotros, lo corre Fernández. Uy, tenemos un montón de preguntas seguramente. Yo quiero saber de qué se disfraza Felipe Solá en esta situación, ¿no? Porque él tiene que conversar como canciller con los países y seguramente sabe, Solá, que, por ejemplo, lo que vos dijiste, que Brasil se maneja por estados y los estados son los gobernadores los que deciden sobre el coronavirus. ¿De qué se disfraza? Es lo que se me ocurre, pero ¿cómo hace? ¿Qué piensa? Bueno, es un preguntón el tuyo. Sí. ¿Por qué? Porque en esas reuniones del Grupo de Puebla, para que quede claro que no es Fernández líder de un partido político, de una parte de los argentinos, sino presidente de los argentinos, está sentado Solá al lado. Es decir, está la Cancillería, suscribiendo lo que dice Lula de Bolsonaro, de lo que dice Correa de Lenín Moreno, lo que está diciendo Enrique Sominami de Piñera. Nosotros vamos suscribiendo por consentimiento, por presencia, las contradicciones que hay en la política de cada país. Es como si estuviera Piñera en una reunión donde está Macri, por ejemplo, y Macri, claro, habla mal de Fernández y Piñera como presidente, entonces es Chile el que estaría hablando. Acá es la Argentina la que habla. Bueno, para Solá, no te digo que sería una situación incómoda, casi te afirmaría que es una situación incómoda y que esto es información, no opinión. Tiene que estar lidiando después con los cancilleres que llaman y le dicen, esto lo dijeron de nosotros, bueno, no es tan así. Ahora, el tema es que puede generar después esto, Carlos, porque no era una discusión política, no era una discusión económica, no era una discusión ideológica. Se estaba comparando la cantidad de muertos con el de al lado. Le estabas contando los muertos al de al lado. Es una situación un poco más delicada que simplemente una cuestión de ideología o de cómo manejas la economía. Vamos a ponerlo en... Te agrego solo un detalle. Estás contando los muertos del de al lado en un momento que no es hace 20, 30 años, donde yo para enterarme lo que decía en Santiago de Chile, para enterarme lo que decía Alberto Fernández sobre Santiago de Chile o sobre Chile, tenía que ir a leer el diario X de la Argentina y buscar. No. Hoy en los portales está todo. Entonces vos estás en Chile explicándole a los chilenos que los están gobernando mal en un tema tan delicado como la vida o la muerte. Bueno, a ningún gobierno le gusta eso. Sobre todo si crees que no lo estás haciendo tan mal y cuando las estadísticas internacionales te dan más la razón a vos que al otro. Entonces es jugar con un arma de doble filo. Y corres el riesgo de que un día te lo vengan a hacer a vos, ¿no?
Carlos, ¿esto es estrategia o capricho, afinidad? No, No no, sé. yo creo que es una mezcla de cosas. Primero, me parece que es un poco de irreflexión, porque ahora voy a hablar, no a favor de Fernández, pero voy a atenuar lo que podría ser una crítica. Tenemos que pensar que él está en una sala de máquinas con niveles de tensión que probablemente hacen que no tenga todo el tiempo para reflexionar cada paso que da, y lo vemos. Y si no estuviera él y estuviera Adenauer, a lo mejor le pasa lo mismo. Hay sí determinadas inercias, me parece. Yo creo que la relación de Fernández con Bolsonaro no tiene vuelta atrás. Y probablemente sea muy comprensible que no tenga vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el hijo de Bolsonaro se burló de la peor manera del hijo de Fernández. No sé si le puedo pedir tanto profesionalismo como para volver atrás de semejante insulto y de semejante agresión. Yo no se lo pido. Entiendo que ahí hay algo que la política no va a poder superar. A lo mejor los cancilleres se pueden entender y podemos salvar lo salvable de la relación con Brasil. Pero ahí hay un conflicto. Con Chile me resulta más difícil de entender. Lo curioso es que alguien que no tiene tan en cuenta el principio de no intervención como Alberto Fernández en estos temas, cuando le preguntan por Venezuela, dice es cuestión de los venezolanos. Ahí principio de no intervención. Ahí sí pareciera que no hay un criterio igual para todo. Carlos Pañi en Telenoche y